oración, y es lo que rogamos que suceda todos los domingos en que nos reunimos, que podamos ver con claridad que Jesús es el Señor. Hemos de reconocerlo aquí, porque sea que queramos o no, llegará el día que todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Oramos porque el Señor nos conceda iluminación, nos dé ojos para ver, oídos para oír, y sobre todo rogamos que los labios valientes de sus siervos no sean impedimento para su palabra infalible. En Cristo Jesús. Amén. Como pudieron ver, mis amados hermanos, en la lectura, hoy vamos a continuar nuestra travesía por el libro del Éxodo. Hace ya varios meses hemos iniciado una serie titulada Éxodo, un grandioso libertador. Y a lo largo del viaje llegamos al punto donde fue consumada la liberación, la salvación del pueblo de Dios. Están siendo ahora constituidos como pueblo. Y esto lo vemos en el monte Sinaí, monte de significado profundo porque representa la presencia de Dios con su pueblo. Estamos en la porción de la Escritura que se conoce como el libro del pacto o el código del pacto, el cual hemos repetido en diversas ocasiones, que se están estableciendo los términos de la relación del pueblo de Israel con Dios, y al mismo tiempo se está estableciendo el fundamento de la nueva nación. Ahora, es evidente, mis amados hermanos, que el libro del pacto se fundamenta en el decálogo, en los 10 mandamientos, y permite al pueblo de Dios ver lo que se lee en las 2 tablas de la ley aplicados a la vida real. Como dicen los muchachos hoy, lo vemos en 4K, con claridad meridiana. Vemos la aplicación de los 10 mandamientos. Y aún cuando hemos ratificado que estas leyes no necesariamente se aplican al pie de la letra el día de hoy, sin duda alguna nos ofrecen principios y lecciones para vivir hoy como pueblo de Dios. Gracias, hermano. Esto es importante, hermanos, antes de siquiera entrar a la ley, porque usted y yo debemos recordar que el pueblo de Dios está llamado a vivir diferente al resto del mundo. El pueblo de Dios se debía ver diferente al resto de las naciones que estaban a su alrededor. Y la razón es sencilla: el pueblo de Dios tenía una vocación especial. Debía mostrar la gloria de Dios entre todas las naciones. Se debía poder notar que el pueblo de Dios era nación santa. Se debía notar que el pueblo de Dios era un pueblo que estaba en luz, ya no andaba en tinieblas, y debían proclamarlo de dos maneras: de palabra y de hecho, a todo el mundo. Y usted y yo estamos igualmente llamados a hacer lo mismo, porque somos igualmente linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y tenemos la misma vocación de transmitir al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la pregunta puede ser: ¿cómo se hace eso? Solamente hay una manera de hacerlo, y es predicar y vivir la palabra revelada de Dios. Fuera de eso, hermanos, no hay manera de anunciar las virtudes.
No es porque usted llega en pantalón y corbata o en falda o de alguna manera al templo que las personas saben que anuncia las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el testimonio de su vida, poniendo en práctica los principios que estamos viendo aquí, que evidencian esta realidad. Por eso, hermanos, nuestra tesis a lo largo del libro del pacto ha sido que Dios llama a su pueblo a una nueva vida como respuesta a la manifestación de su gloria en su favor. Y en esa misma dirección, hermanos, que hemos titulado el mensaje de esta mañana, legislando la corrupción de la justicia. Y hay tres cosas que quiero que observen a la luz de lo que han leído en el texto de hoy. El creyente debe vivir una justicia que está fundamentada o basada en la verdad. Es lo primero que vamos a estar observando. Lo segundo, en consecuencia con el principio de la ley de que se basa en el amor al prójimo y en el amor a Dios, la justicia debe ser obrada en amor al prójimo. Estos son dos principios que vamos a ver con claridad en la mañana de hoy. Ahora, hermanos, de manera debatible, es cuestionable, podemos debatirlo. Una de las instituciones más cuestionadas en nuestro país, hablo de Panamá, es el órgano judicial. No quiere decir que los otros dos órganos del Estado no estén cuestionados también. Sin embargo, la importancia del órgano judicial desde nuestra perspectiva es superior. Por ejemplo, hablando de datos reales, en el año 2005, consciente de la crisis legal que había en nuestro país, se firmó lo que se conoce como el Pacto de Estado por la Justicia. Había que firmar ese documento y a la vez se creaba una comisión de Estado para elaborar una agenda de Estado junto con la comunidad civil para definir un conjunto de acciones encaminadas a la reforma del órgano judicial. Recordarán ustedes, por ejemplo, que en el año 2015 tuvimos un escándalo de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia fue condenado culpable por delitos de corrupción que incluían, por ejemplo, enriquecimiento ilícito. Otros magistrados en la misma línea también fueron acusados en esa dirección. Por ende, hermanos, es importante reconocer la importancia del tema judicial. El tema es importante para el desarrollo de toda nación. ¿Por qué, mis amados hermanos? La desconfianza judicial, por ejemplo, ahuyenta las inversiones económicas. Se habla de desarrollo económico, pero el inversor no invierte donde no hay confianza. El inversor, como se dice así, o el inversionista, no pone su dinero en un lugar donde no se le puedan dar garantías. Al mismo tiempo, la selectividad judicial promueve impunidad, la delincuencia y por ende merma todo el desarrollo humano. Por ejemplo, sabemos el revuelo que se ha dado en nuestro país en estos días nada más con nuestro querido expresidente, que se dedica todas las veces que puede a revolver este país, a que desconfiemos de si la justicia está haciendo su trabajo o no. Lo que yo sí sé, puedo decirle, hermano, que si yo hubiera sido culpable de algún delito, ya yo estuviera tras la reja. Ese es un ejemplo de lo que se debe considerar como selectividad judicial.
Hay varios casos, ustedes lo conocen, mis amados hermanos. Y por eso menciono esto, mis amados hermanos, porque no hay desarrollo como nación si no hay justicia. Ya por el siglo IV decía el famoso Agustín de Hipona en su obra Ciudad de Dios: sin la virtud de la justicia, ¿qué son los reinos sino unos execrables latrocinios o execrables robos? Agustín estaba claro. No obstante, mis amados hermanos, mi intención hoy es que ustedes sepan que lo que yo acabo de mencionar no es lo peor. Lo peor es de que la falta de justicia ofende y causa la ira de un Dios santo. Y lo hace precisamente porque la injusticia pervierte el carácter santo y justo de Dios. Por ende, sus hijos, su pueblo, debe amar la justicia tanto como su Señor. ¿Saben cuál es el problema, mis amados hermanos? El problema no necesariamente es la falta de leyes. El problema radica en la falta de cumplimiento de esas mismas leyes. El problema del pueblo de Israel no era que no tuvieran leyes. De hecho, tenían las mejores leyes del universo, dadas directo por Dios. Pero lo necesario, mis amados hermanos, por lo que a Dios le interesa, es que las leyes no solamente sean decorativas, sino de que sean implementadas. ¿Okay? Cuando un cristiano dice que yo estoy en el Nuevo Testamento, así que yo no sigo la ley, está cometiendo un grave error, porque la ley no está abolida en el sentido práctico. ¿Ok? Dios sigue siendo exigente con respecto a que Él debe ser el objeto de nuestra oración. Por ende, el primero, segundo, tercer y cuarto mandamiento siguen vigentes. El quinto, el sexto, séptimo, octavo y noveno siguen vigentes, porque son buenos. Solamente eso los hace eternos. Por ende, mis amados hermanos, Dios quiere que su pueblo viva bien, como es debido. El puritano Matthew Henry lo pone de la siguiente manera: no basta con que tengan buenas leyes, mejores que las de los demás, o mejores que las que jamás haya tenido ninguna nación, sino que hay que cuidar la debida administración de justicia de acuerdo con esas mismas leyes. Y por eso, hermano, entiendo que el primer punto a observar mientras avanzamos es la justicia que está fundamentada en la verdad. Y es clave que usted y yo comprendamos, mis amados hermanos, que el amor por la verdad es clave en las primeras circunstancias que vemos aplicadas aquí. Si usted no ama la verdad, estos pasajes lo van a hacer sentir incómodo. El versículo 1, la primera parte del versículo 1 nos da la idea de cómo va a fluir esta porción. No admitirás falso rumor, o para ser más exacto inclusive, no elevarás falso rumor. Es la idea que se transmite desde el texto en hebreo. Y el mandamiento aplicado aquí, obviamente, es el noveno mandamiento, ¿cierto? El que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ya habíamos dicho que ese mandamiento tenía una connotación legal, aunque su alcance es universal. Y si usted recuerda, si no, puede buscar el mensaje donde lo estudiamos, el noveno mandamiento tenía como meta directa la protección de la reputación de mi prójimo. Y de manera indirecta, el noveno mandamiento protegía al mismo tiempo todo lo que el sexto, séptimo, octavo mandamiento procuraba proteger: la vida, la propiedad, el matrimonio
eran protegidos también por el noveno mandamiento. ¿Por qué? Porque en esos días, hermanos, no había detector de mentiras y alguien dando un falso testimonio podía arruinar su matrimonio, dejarlo en la calle o inclusive quitarle la vida. Así de grave era el tema de la reputación en el antiguo cercano. Por eso el llamado a la aplicación aquí es: no promoverás rumores. ¿Qué son rumores? Vamos a aplicar un poquito. Es información cualquier que sea que no está fundamentada en la verdad, o información que manipula la verdad a conveniencia de uno y a perjuicio de otro. La idea aquí era evitar que el prójimo de manera injusta estuviera experimentando problemas de índole legal. Y esa es la premisa que se continúa desarrollando en el versículo 1. No te concertarás con quién, hermano, con el creyente. Importante notar eso ahí. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. El Señor está diciendo allí: no te vas a poner de acuerdo con el malvado, el que vive contrario a la voluntad de Dios, implicando que si lo haces, estás operando con la impiedad y por ende estás hablando o estás obrando como un impío. Esa es la premisa allí. El bien del prójimo se ve. Por ejemplo, Proverbios capítulo 10, versículo 18 nos advierte: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Se asocia la injuria, la calumnia, el falso testimonio con un acto de impiedad, razón por la cual los que son creyentes deben estar lejos de eso, lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque, como ya hemos mencionado, todo esto es contrario al carácter divino. Ese es el fundamento de este principio. La Biblia nos enseña que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y la mentira es una expresión exclusiva de la naturaleza humana caída. Nos recuerda número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Eso no es un atributo divino, es un atributo humano caído. Es por esa razón, mis amados hermanos, que vemos la actitud severa del Señor en condena de esta actitud, por lo cual somos advertidos a toda costa. Por ejemplo, Proverbios capítulo 6. Proverbios 6 nos describe 7 cosas que el Señor aborrece. Voy a hacer énfasis de nuevo ahí. 7 cosas que el Señor aborrece. Y si me preguntan, hermanos, podríamos decir que casi todas esas cosas que el Señor aborrece podrían ligarse al mal uso de la lengua. Sin embargo, quiero solamente enfocarme en las últimas 2. Proverbios 6, 19 dice: el testigo falso que habla mentiras, lo aborrece el Señor, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿No es eso contradictorio con aquellos que dicen que Dios ama a todo el mundo y que Él a todo el mundo le hace piña y Él quiere a todo el mundo igual, no importa cómo viva, no importa cómo haga? La Escritura enseña que Dios aborrece el pecado y eso implica a los que practican el pecado. Ya he dicho, hermano, en el día del juicio, en el infierno, no van a haber pecados flotando, van a haber pecadores en el infierno, porque Dios aborrece estas cosas. Muy bien, la aplicación, mis amados hermanos, de este mandamiento no se restringe solamente a la Corte de Justicia, sino que tiene su aplicación para nosotros en el día a día. Porque como vimos cuando estudiamos el noveno mandamiento, usted y yo somos capaces de hacerle daño al prójimo con nuestras palabras. La Biblia nos advierte.
Y esto es lo que quisiera dejar con ustedes, por lo menos en esta porción. Proverbios capítulo 16, versículo 28, dice de la siguiente manera: el hombre perverso levanta, ¿qué cosa, hermanos? Contienda, conflicto. Eso lo hace el hombre perverso. Y el chismoso, ¿qué hace también? Para que veamos la contraposición: aparta hasta los mejores amigos. Ese es un efecto del poder que tiene la lengua. ¿Ok? Note al contrario lo que dice el versículo 26, lo que estamos llamados los creyentes. Versículo 20, capítulo 26, versículo 20, perdón. Sin leña se apaga el fuego. ¿Tiene la premisa? Un fuego dura lo que los elementos que constituyen el fuego permiten. Si se acaba el oxígeno o se acaba el combustible, no hay fuego. Esa es la premisa. De la misma manera, dice el texto, y donde no hay chismoso, no hay contienda. Más claro de eso no se puede poner, mis amados hermanos. Es el llamado que tenemos. Y a veces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué a veces hay contiendas, discusiones, pleitos en nuestras iglesias? Bueno, muchas veces es porque hay falsos testimonios corriendo por ahí, indisponiendo al prójimo o tratando de herir al prójimo. Y la evidencia está en que eso no sale de frente. Por lo general, tú escuchaste que fulano me gustaron por ahí, o vi por allá, vieron crecer. Así funciona, trayendo inclusive daño hacia el prójimo. Ahora, hermanos, ¿cómo hemos de vencer esto? ¿Cómo hemos de creyentes vivir a la luz de esta realidad? ¿Cuál sería la aplicación para nosotros? Lo vimos hace un par de días, está en el título ese que está detrás mío. En dependencia del Espíritu Santo de Dios. Solamente es posible en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Es el don del Espíritu Santo de Dios morando en el creyente que capacita al creyente para amar a Dios, amar al prójimo y luchar contra la carne. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Y como vimos ayer, hermanos, algunos de los deseos de la carne son la contienda, la pelea, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente en el poder de Dios realmente seremos victoriosos ante este problema. Mis amados hermanos, el amor a Dios y el amor al prójimo siguen siendo la clave aquí. Porque el amor no se goza de la injusticia, sino que el amor se goza en la verdad. Por eso la justicia se fundamenta en la verdad. ¿Qué tipo de verdad se nos enseña aquí? Si se da cuenta, hermanos, permítanme mostrarles una verdad que es sin compromiso. La justicia debe estar fundamentada en una verdad que no se compromete con otra cosa. Miren lo que dice el versículo 2. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Lo ve ahí, mi amado hermano? Se nos está diciendo allí que tengamos cuidado cuáles son nuestras motivaciones. Sobre todo se nos dice aquí que no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Porque la verdad es la verdad, aun cuando todo el mundo la niegue. La premisa aquí es que usted y yo no juzgamos en virtud de mayoría o minorías, sino que juzgamos en términos de lo que es la verdad. Por ejemplo, ¿recuerdan el bochinche del debate minero hace un par de meses atrás?
aquí estaba la gente dividida sobre si eras promina o no, no necesariamente si eras prolego o no, y muchas personas cobraron en virtud de a dónde iba el grupo. Hasta el punto que algunas personas decían, yo no voy a decir nada porque si yo digo algo me va a caer la manada que está en contra de mi postura. No me cree, hermano. Y ese un momento, cuando usted vio un fallo de la Corte Suprema de Justicia tan rápido como el que se dio en esas semanas. En mi vida, hermano, vi a la Corte de Justicia actuar así. En cuestión de días dieron un fallo, y no solamente dieron un fallo, sino que salían en la televisión explicándole a la gente, bueno, hermano, estamos trabajando, estamos siguiendo el proceso. Con ningún otro caso lo hicieron. Pero el pueblo estaba en la calle, supuestamente. Así que había que moverse. Ahora, hermano, digo con esto que la Corte no falló en derecho, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que sin duda alguna la manera en la que lo hicieron da manera a pensar, o da espacio a pensar de que actuaron movidos por las masas. Lo que quería la mayoría, no necesariamente cuando lo decía la ley. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, dice la palabra del Señor, no consientas. Versículo 11. Si dijeren, ven con nosotros, ven, únete a la causa, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, la respuesta debe ser de todo creyente. Yo no voy en eso. Pero la presión del grupo pesa a veces, hermano. ¿Se acuerdan de Aarón? Cuando Moisés estaba demorando en el monte, la gente se estaba desesperando abajo y le dijeron a Aarón, Aarón, yo no sé qué tú vas a hacer, no, dioses, ya. ¿Qué era lo que debía hacer Aarón? ¿Estás loco? ¿Cómo se le ocurre? Mi hermano está arriba, pero yo estoy aquí. Eso no va a suceder en mi guardia. Eso es lo que debió suceder. ¿Cierto? Pero eso no fue lo que sucedió. ¿Cierto? Capítulo 32 de Éxodo, cuando Moisés baja a poner orden, le pregunta en el versículo 21 a Moisés, ¿qué te ha hecho quién? Este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado. ¿Y qué fue lo que respondió Aarón? No se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al bien. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le pasó. Ahora le pregunto yo, hermano, ¿Aarón no sabía qué le pasó? ¿Aarón sabía qué le pasó? ¿Ok? Pero ¿por qué Aarón estaba actuando así en contra de la verdad? Por la presión del grupo. Algunos de nosotros estamos dispuestos a decir que algo es azul cuando es azul, hasta que tengamos un botón de personas en la espalda diciéndonos ese es verde. Y algunos estamos dispuestos a comprometer la verdad así. Hay iglesias comprometiendo la verdad así, por presión de grupo. Algunas iglesias le están diciendo que el matrimonio ya no es entre hombre y mujer, y dijeron, está bien, porque si no hace lo que te decimos, trae problema con nosotros. Y algunas iglesias comprometieron la verdad. Dios nos guarde de eso, mis amados hermanos. Pilato entendió que el Señor era inocente, ¿cierto? Yo no encuentro nada de culpa en este hombre, pero había un botón de hebreo bravo detrás de él gritando, tienes que matarlo. Y aun cuando todo esto obraba en la providencia del Señor, hemos de comprender que Pilato obró por temor a la masa. Se llama eso. Entonces podemos comprender, mis amados hermanos, usted y yo amamos la verdad,
defendemos la verdad y tal como la iglesia perseguida, mis amados hermanos, debemos estar dispuestos a morir por la verdad. Así de profundo debe ser nuestro compromiso con la verdad. Lo otro que se nos muestra aquí, mis amados hermanos, y voy avanzando, es una verdad que no está adulterada, no está torcida. La justicia se fundamenta en una verdad no adulterada. Miren lo que dice el versículo 7, adelántense conmigo allí. De la palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo justificaré, si cometo un error grave, yo no justificaré al impío. No recibirás, versículo 8, presente, porque el presente ciega a lo que ve y pervierte la palabra de los justos. La idea aquí, mis amados hermanos, que podamos comprender, la verdad es comprometida o corrompida por actos de corrupción. De repente, un pago de billetes se ven o te permiten ver cosas que antes no veías, o un pago de billetes hace que tu boca hable donde antes estaba callado. Ya vimos el ejemplo magnánimo de eso, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando vimos 1 Reyes 21? Con la villana más villana de todas las escrituras, como me gusta decirle a mí, con la señora Jezabel, cuando querían quitarle el pobre terreno al pobre Nabot. ¿Qué se hizo ahí? Se pagó, hermano. Y personas vendieron su palabra calumniosa por billete. ¿Saben qué terminó eso, hermano? Un inocente murió. Véanlo en 1 Reyes, capítulo 21. ¿Cuál es la lección para usted y para mí? Porque puede que usted diga, bueno, yo no soy ningún funcionario público, probablemente alguien que haya vivido eso a duras, con la dificultad de lo que es nuestro hermano Alberto, que cumplió labores como policía, y estoy seguro que siempre alguien quiere ver cómo corrompe el brazo de la ley. Pero el hermano estuvo dispuesto, nos contaba como testimonio ayer, que estuvo dispuesto a hacerse enemigos por la verdad. En ejemplo de lo que estamos mencionando aquí. Pero puede que usted no sea funcionario público, puede que no, pero usted también está expuesto a corromper o a adulterar la verdad. Si a usted le pesa el pie cuando está conduciendo en la autopista y lo para el policía y le dice, venía a 133 y aquí el límite es 110, no es su lugar, si es creyente, decirle al policía, aquí hay tanto para que vea que estaba en 110, por poner un ejemplo. Eso es adulterar la verdad. Si quieres instalar cable en tu casa, tú no le dices al instalador, mira, aquí hay tanto para que diga que tenga 3 canales, pero realmente tengo todos los canales. Eso es adulterar la verdad, y el creyente debe estar lejos de eso. Esa es la premisa. ¿Por qué, mis amados hermanos? La verdad debe ser preservada aún cuando dejar de hacerlo pueda ser beneficioso para mí. Esa es la premisa que se nos está dando. Aún cuando negar la verdad termine en un beneficio personal, o beneficio personal, mejor dicho, nunca debe ser adulterada la lección que se nos da aquí. Lo siguiente que se nos muestra aquí, hermano, es una verdad que debe ser libre de prejuicios. Libre de prejuicios. Hermanos, no es cuestión de clichés. La justicia, en principio, es ciega. Y la razón por la que es ciega
es porque la justicia no está preocupada por personalidades, sino que la justicia está comprometida con los hechos. Y eso es importante, hermano, porque en un mundo donde corrientes ideológicas de corte humanista dividen la humanidad en términos de opresores y oprimidos, y a la luz de esa división definen quién es bueno y quién es malo, tenemos un problema. Ya la justicia deja de ser ciega. Por ejemplo, algunos dicen que el patriarcado es malo, o los hombres son malos, el feminismo y las mujeres son buenas. Otros dicen, los ricos son malos, los pobres son buenos. Y somos hermanos, la verdad no le interesa si usted es hombre, mujer, anciano o joven, rico o pobre. La justicia le interesa la verdad. Note lo que dice el versículo 3, Éxodo 23:3. Ni al pobre distinguirás en su causa. ¿Qué es lo que se nos está advirtiendo allí? No había razón alguna para beneficiar al pobre por el simple hecho de ser pobre. Actualmente hoy, hermano, hay lugares, hay instituciones que premian el ser pobre y le dan inclusive beneficios legales en el ámbito de justicia. No, el pobrecito, este pelado no podía defenderse, así que eres inocente aunque haya hecho lo que hiciste, porque eres una víctima del sistema. No es tu culpa. Nadie tuvo la culpa de que tú fueras pobre. Esa es la premisa. ¿Okay? La justicia no obra así. Tampoco había que beneficiar al rico. Miren lo que dice el versículo 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. ¿Okay? Ninguna de las dos había que hacerla, aunque era común entre los paganos. Pero entre los que son del Señor no se puede. ¿Saben por qué? Ser rico no es bueno inherentemente. Ser rico no es una virtud. Ser pobre, aun cuando algunos lo quieren hacer una virtud, tampoco es una virtud en sí misma. ¿Saben lo que sí es realidad, hermanos? Lo que sí es cierto es que tanto los hombres, mujeres, ricos y pobres, todos estamos inherentemente inclinados hacia el mal. Todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No me importa cuánto tengas o no tengas en tu cartera. Por eso Dios no hace acepción de personas en todo el sentido de la palabra. Y usted y yo tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Que los hermanos que no tienen muchos recursos no reciben más pleitesía que los hermanos que tienen más. Y tampoco hacemos al revés. Los hermanos que tienen más recursos tampoco reciben más pleitesía que los que tienen menos, porque todos somos iguales delante de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Sea pues con nosotros, ¿qué cosa, hermano? El temor de Jehová. Miren lo que hacen, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho o corrupción. Nosotros somos imitadores de Dios. El último punto que quiero abordar esta mañana, de acuerdo con el texto, es la justicia que es obrada en amor al prójimo. Y hermanos, este pasaje nos permite hacernos la pregunta que le hicieron al Señor Jesús hace muchos siglos atrás. Cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor respondió, tu hermano en la sinagoga, ese es mi prójimo. ¿Así fue como respondió el Señor en esa historia? No, el Señor respondió con la historia del buen samaritano, en la que el héroe de la historia era alguien aborrecido por quien fue ayudado.
Interesante, ¿verdad? Ese era mi prójimo. No solamente el que me cae bien, sino aquel que me odia, aquel que me detesta, aquel que es mi enemigo. Se está enseñando aquí, mis amados hermanos, el amor al enemigo, a lo que es contrario a lo que enseña el mundo. Miren lo que dice el versículo 4, por ejemplo. Si encontrases el buey de tu enemigo o su asno extraviado, dile Agur, como nos gusta decir aquí en Colombia. No. ¿Esa es la respuesta ahí? No. Cuidado a lo que nos gusta decir Agur. ¿Ok? Lo que dice el Señor o la enseñanza, el estilo de vida del pueblo de Dios es: vuelve y llévaselo. Anda, agarra el burro, toca la puerta de tu vecino y dile: hey, yo sé que tú y yo no nos queremos mucho, pero tu burro está perdido por allá afuera, aquí lo tienes. Esa es la manera diferente de vivir a que está llamado el creyente. Versículo 5: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, pues la premisa, lo habían llenado tanto de carga que el pobre animal no la aguanta y se le cae encima. Cuando tú pasas al lado y tú ves eso, tú dices: Agur, tampoco ahí se aplica el Agur. Antes bien le ayudarás a levantar. ¿Cómo es posible, Señor? Si Él es malo, Él me odia, Él no me ama. Cada vez que Él tiene la oportunidad de hacerme daño, me lo hace. ¿Cómo me pides que haga eso? ¿Sabes por qué Él te pide que haga eso? Porque eso fue lo mismo que hizo por ti y por mí. Él no te amó porque tú estabas bien con Dios, como algunos quieren pensar. Él te amó precisamente cuando estabas mal con Él, precisamente cuando eras su enemigo. Lo dice textualmente, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo amigos de Dios, lo que dice su versión, hermano, ¿lo ven ahí? Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nota lo que dice el versículo 11 también. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo voy a decir, hermano. El asunto es que nosotros somos hijos de nuestro Padre y nuestro Padre amó a sus enemigos, usted y yo. Él pudo haber dicho Agur una y otra vez, pero no dijo eso, sino que Él buscó reconciliarnos con Él en Cristo Jesús. Esa es la premisa del Evangelio. Por eso el mensaje en Nueva Vida es: amarás a tus enemigos. Ese es el mensaje en Nueva Vida. Eso es lo que enseña el Evangelio, que aquellos que son enemigos de Dios encuentran reconciliación con Dios a tal punto de que ahora somos amigos de Dios. Abraham fue conocido como amigo de Dios. Piénselo, hermano, por un momento. Todo esto es solamente posible en Cristo Jesús. Por eso, hermano, cada vez que te encuentras tentado a que aquella persona que te aprieta todos los botones y te estresa, te tienta a que lo desprecies, acuérdate de lo que Cristo hizo por ti. Recuerda el mensaje del Evangelio. Y en teoría, al recordar lo que el Señor hizo por nosotros, nosotros debemos recordar por él. El que recibe gracia quiere otorgar gracia. El principio de amor al prójimo también se ve, mis amados hermanos, en los versículos del 9 al 12, y permítame leérselo brevemente. Y no angustiarás al extranjero,
porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Algunos consideran que aquí hay una vana repetición porque ya se nos había dicho que este tema de los extranjeros había que tratarlo bien en el capítulo anterior. Pero no, hermano, hay un hilo conductor en cómo tratamos al prójimo, cómo hacemos justicia al prójimo. Y es lo que se nos quiere recordar aquí. El enfoque es de que hay que tratar con justicia también a los menos favorecidos, si lo queremos poner de esa manera. Note lo que dice el versículo 10, por ejemplo. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Pero mira lo que dice el versículo 11. Mas el 7º año la dejarás libre. ¿Por qué propósito? Para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Mantenga ese pensamiento ahí, vaya al versículo 12. 6 días trabajarás, y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Sabemos, hermanos, que la ley del día de reposo tenía que ver con la adoración en primera instancia, pero aquí se está aplicando también en términos de justicia o velar por el bien del prójimo. ¿Okay? En el caso del año sabático, si pusieron atención, 6 años de trabajo de tu finca, de tu propiedad, y 1 año, el 7º, ni se tocaba la finca, con 2 propósitos. Uno social y el otro ecológico, si se dan cuenta. El componente social era de que la persona menos favorecida pudiera comer. Dios garantizaba la provisión inclusive de los pobres. El creyente no vive de espalda a los pobres, ¿ok? Pero Dios garantiza por medio de su pueblo la provisión del desvalido y el menesteroso. Esa es la premisa. Hay debate si eso se hacía todas las fincas a la vez o si se hacía una finca cada cierto tiempo. El punto es de que había un momento en el año que el que no tenía cómo comer. Y no solamente eso, sino que entonces mis posesiones, en este caso mis animales y el mismo clima o el mismo ecosistema descansaban un poco. Lo mismo pasa con el día de reposo. El hombre debe trabajar 6 días y 1 de descanso. ¿Cuál es la premisa aquí? Nadie debe ser explotado, sino que todo el mundo tiene derecho al descanso y al reposo y a la adoración. ¿Sabe por qué lo digo, hermano? A veces nosotros ponemos el metal, el big metal, inclusive a nuestra comunión con Dios. No estoy diciendo que tiene que tomar una decisión en frente mío, pero hágase la pregunta, hermano. Si a usted le ofrece un trabajo donde usted tiene la opción de ganar lo que usted quisiera, ponga el precio que usted quiera, pero no tiene la capacidad de hacer vida en comunidad de creyentes, no tiene la capacidad de adorar al Señor en comunidad, pero se le ofrece otro trabajo que le paga 2 veces menos y cubre sus deudas, pero que le permite hacer todas esas cosas. ¿Cuál es usted? No me tiene que responder. Pero la premisa o el principio de la ley era que aquel que trabaja necesita descansar y adorar a Dios en comunidad. Esa es la premisa aquí. Conozco un caso muy particular en los Estados Unidos. Usted cuando sale los domingos de aquí y el Señor, y usted dice tengo hambre, usted va a encontrar algún lado abierto, algún restaurante de comida rápida. De repente saliendo hacia Panamá, usted va a ver que el vaivén está abierto y usted puede ir a comer. Pero ¿sabe lo interesante, hermano? Conozco un caso en Estados Unidos de un restaurante de comida rápida que se llama Chick-fil-A. Ese restaurante, hermano, tiene la peculiaridad que abre el lunes a sábado. Y el dueño es creyente.
Y él dice, el domingo es el día del Señor, no abrimos. No abrimos domingo, hermano. Y usted dirá, bueno, eso no es problema, yo voy a cualquier otro lugar. Pero yo quiero que piensen en la condición de la persona. La persona, el dueño de ese restaurante dice, aunque yo pierda 20% de mi ganancia por no abrir los domingos, mis empleados tienen derecho al descanso y a ir a adorar a Dios. Esa es la premisa. Ojalá todos los jueces, todos los jefes fueran así, aunque no haya nada abierto para ir a comer después de salir del mundo. Se cocina en casa. Pero la premisa es de que hemos de adorar a Dios y dar el espacio al descanso de nuestro prójimo. Eso es justo con el prójimo. Eso es lo que demanda la justicia, porque Dios le preocupa el necesitado y la necesidad de él debe ser provista. Pero note que esa necesidad se solventa con la generosidad del que tiene. Esa es la premisa, mis amados hermanos. Finalmente, Éxodo 23:13. Aquí ya va cerrando la parte declarativa del libro del pacto, más o menos. Y dice el Señor, y todo lo que os he dicho, ¿qué debemos hacer, hermanos? Guardarlo, o en pocas palabras, vivirlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. ¿Cuál es el punto aquí, mis amados hermanos? Que nosotros vivimos nuestra vida en virtud de la palabra de Dios. Vivimos orandeo, y nosotros no hacemos ajustes al entendimiento pagano. Eso es lo que se me está diciendo. Nosotros no modificamos la verdad por el entendimiento pagano. Y ahí podrá encontrar la respuesta a preguntas como, no, lo que pasa es que mi gobierno me exige que nosotros aceptemos lo que Dios prohíbe. Dice el Señor aquí, si alguna vez a nosotros nos toca, y ya con eso ya saben lo que el pastor va a decir. El pastor nos va a llevar a Éxodo 23:13. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. A nosotros no nos interesa si Baal quiere que nosotros patrocinemos el aborto. A nosotros no nos interesa si algún demonio pagano quiere que nosotros neguemos el orden natural como Dios lo creó. El principio es que nosotros vivimos delante del Dios vivo. Su palabra es la que importa por sobre todas las demás palabras, porque la palabra de él es verdad, la otra no. Sea Dios veraz, dice la Escritura, y todo hombre mentiroso. Por ende, mis amados hermanos, el versículo 13 de este texto nos permite ver que usted y yo estamos llamados a vivir a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. No importa qué digan en el programa de tu mañana, no importa qué digan en Hello, no importa qué diga la doctora Polo, no importa qué diga cualquier otro, nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, esto también es un recordatorio que debemos examinar nuestra motivación. ¿Y por qué estamos obedeciendo? ¿Y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Escuchen lo que dice, por ejemplo, el predicador George Whitefield, es el nombre correcto. Si un individuo es lo que el mundo llama honesto y moral, si actúa con justicia y ama un poco de misericordia, es de vez en cuando bondadoso, le extiende su mano al pobre, recibe el sacramento, o en nuestro caso las ordenanzas, una o dos veces cada año, lo hacemos más seguido que eso, y es exteriormente sobrio y honesto, y el mundo lo considera un cristiano,
y sin duda alguna tenemos que juzgar caritativamente a esa persona. Hay muchos que son así, cumplen una serie de funciones y tienen una conducta ejemplar y piensan que irán al cielo. Pero si lo examinamos, aunque tienen a Cristo en sus cabezas, no lo tienen en sus corazones. De modo, es importante recordar en este momento, hermanos, que aun cuando todas estas leyes son beneficiosas y debemos vivir por ellas, estas leyes no nos salvan, solamente somos salvos por la obra redentora de Cristo en nuestro corazón. Usted no puede ver esta ley como gancho, porque usted puede poner gancho en todo, porque si Cristo no está allí, no hay nada. Por el contrario, estas obras son el resultado de la obra de Cristo en usted mismo. Cristo es el que recibe la gloria, ni usted ni yo. Por otro lado, hermanos, hemos de recordar entonces que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Queremos saber cómo vivir, hermanos. El Señor nos enseña los principios para vivir conforme a su voluntad y nos llama a que amemos justicia, misericordia y que seamos libres delante de Él. Señor, te bendiga ricamente, hermanos. Amén. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por revelarnos tu carácter santo, justo, verdadero, misericordioso. Enséñanos, Padre, a amar la verdad como tú la amas. Enséñanos, te pedimos, a vivir conforme a la verdad, sin temor a la multitud, sin temor al que dirán, pero por amor a ti. Que seas tú, Señor, nuestro temor, y que seas tú nuestro miedo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ver la gloria de Cristo en medio de la justicia y el amor al prójimo. Que podamos comprender que así como amamos al prójimo, inclusive a nuestros enemigos, tú nos amaste a nosotros aun cuando éramos pecadores, aun cuando te odiábamos, aun cuando nos revelábamos a tu santo y bondadoso cuidado. Ayúdanos a ser proclamadores de dicha verdad. Y sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que traigas convicción de pecado y que podamos correr a ti en arrepentimiento y fe. Que podamos entender que no es nuestra fuerza que viviremos por ti, sino que viviremos por ti en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con tu pueblo y nos has enseñado lo que es la verdadera vida, a lo que debemos anhelar. Señor, sabemos que aún no contemplamos la justicia perfecta, pero Señor nos permite anhelar más aún a la consumación de todas las cosas, donde ya no habrá más injusticia, donde ya no habrá más abuso, donde ya no habrá más opresión, donde ya no habrá más corrupción, sino que el poder será la luz de todos los hombres. Esa es nuestra meta, esa es nuestra meta. En ti confiamos y en ti esperamos. En Cristo pedimos todas estas cosas. Y el pueblo de Dios dice, amén.